impedir, estoy usando el navegador, no estoy usando la aplicación, así que no nos va a impedir trabajar esto. Ok, buenos días. Ok, van a disculparme, voy a tratar de poner la cámara acá. Está. Ok. Bien, bienvenidos, bienvenidas al inicio de la unidad número 3. Espero que les haya ido muy bien en el parcial. No he revisado, tengo pendientes por ahí algunos mensajes que me enviaron, pero ahí estamos. Prácticamente en la unidad número 3 vamos a abordar este contenido, razones de cambio relacionadas, que lo vamos a tratar esta jornada, la regla del L'Hopital, el movimiento rectilíneo. Vamos a hablar de funciones crecientes, decrecientes, valores críticos, valores máximos, valores mínimos, el criterio de la primera y la segunda derivada. Vamos a hablar de concavidad y puntos de inflexión, que vamos a ver en su momento qué es. Con todos los temas de la 4, 5, 6 y 7 vamos a hacer el trazado de las gráficas. Y el último contenido será el de la optimización. Todo esto que está acá son aplicaciones de la derivada. De la derivada. Ok, aparece ahí el resumen de las evaluaciones que vamos a tener prácticamente el 27 de marzo, el próximo lunes, tendremos la evaluación corta, que podríamos moverla para el viernes, según cómo avancemos en la clase de este viernes. Y el laboratorio número 2 sería el 14 de abril. 14 de abril, y el parcial de la tercera evaluación, acabando de terminar la segunda, sería el 21 de abril. Ok, le voy a solicitar que ponga su atención al máximo, porque esta clase, este tipo de temática es bien complejo, y va a requerir que usted se ponga las pilas y sobre todo recuerde muchas cosas que no se han visto en ninguna de las matemáticas que tenemos acá. Okay. Eso es mi recomendación. Ya logré activar la cámara. Esa sería mi recomendación. Entonces, al respecto, pues yo lo que les puedo decir es que con todo lo que vamos a ver aquí, que esto es bien diferente, porque en las clases anteriores se han dado los teoremas, se han dado las cosas, y se dice la regla cómo se debe cumplir. Aquí la regla va a ser bien general. Entonces, a partir de eso, hablemos de las razones de cambio relacionadas, una de las aplicaciones. Hoy con las aplicaciones de la derivada se supone que usted sabe derivar, usted sabe hacer las cosas y que no necesita que le ande explicando de dónde salió la derivada de lo que se está haciendo. Ok, partimos de hablar de razones de cambio, que sería la primera aplicación de la derivada, quizás la que nos va a dar la pauta para hablar de la temática de velocidad, aceleración y de optimización que vamos a ver más adelante. La derivada representada por dy de x de una función es una razón de cambio. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos la definición de derivada. Es una razón de cambio instantánea. Cuando decimos instantánea significa que es en el momento justo en que se está solicitando con respecto a la variable. Cuando dicen una razón de cambio instantánea es un cambio de y respecto a x en el justo momento en que se pide. Algo así como una fotografía instantánea. Una fotografía es una captura de lo que ha pasado en el tiempo y que no va a volver a pasar. Algo así es la razón de cambio instantánea. Si la función representa posición o distancia, entonces la razón de cambio con respecto al tiempo se denomina velocidad. Ojo, si la función representa posición o distancia, o sea, si y representa posición o distancia y la x representa tiempo,
Entonces, a esa razón de cambio se le denomina velocidad. Ahora, si las dos cantidades que están relacionadas entre sí, cuando una de ellas cambia con el tiempo, la otra cambiará también. Por lo tanto, sus razones de cambio con respecto al tiempo están relacionadas entre sí. Por ello, a este tipo de situaciones se le llama razones de cambio relacionadas. ¿Por qué se le llama razones de cambio relacionadas? Porque si una cambia, cambia la otra. Si una cambia, cambia la otra. Ok, partiendo de eso, conviene hablar de fórmulas que usted va a necesitar para resolver problemas de este tipo de razones de cambio. ¿Por qué razón menciono de que esta fórmula la van a necesitar? Porque muchas veces los problemas que le van a pedir que resuelva, que usted resuelva, son problemas que van a necesitar el uso de alguna de estas situaciones. Ok, ahí en la pantalla le he colocado fórmulas de diversas figuras geométricas. ¿Ya? Ok. Esas figuras geométricas, pues, ahí le aparece la fórmula. Ahí se la estoy copiando en estos momentos en el chat, la página esta. Ahora bien, aparece un cubo y aparecen al lado derecho las fórmulas que se utilizan para encontrar ya sea el área del cubo o el volumen del cubo. Conviene aclarar algo aquí al respecto. Van a manejar dos conceptos. Una es el área o superficie y otra es el volumen. Ambas están relacionadas en unidades lineales elevadas a una potencia. En este caso, todas las áreas en general o secciones son unidades elevadas al cuadrado. Si hablamos de volumen, es una unidad elevada al cubo. ¿Qué será el área o la sección? El área sería contar todo el espacio que ocupa cada una de las caras que tiene este cubo. Entonces el cubo tiene 6 caras, calcule el área a cada una de las caras y luego suma sus resultados. Si toda mide un lado de A, entonces el área sería 6 veces A elevado al cuadrado. Así calcularía el área del cubo. Para calcular el volumen sería la cantidad, por ejemplo, de líquido que le podría caber a él. Ok, el volumen de un cubo con lado A sería A elevado al cubo. Entonces, de igual manera, yo le he colocado por ahí las fórmulas, por ejemplo, para un cilindro, donde el radio del cilindro es R y la altura es H. H es la altura del cilindro, que sería desde la base hasta acá arriba. El área se calcula como 2 veces pi por R, es el radio, multiplicado por H más R. Ese es el área total del cilindro. Y el volumen, o sea, la cantidad, por ejemplo, de líquido que le cabe, sería pi por R cuadrado por H. Entonces, así como le he explicado para esos, aparecen el octoedro, el cono, la esfera y la pirámide. Pueden haber más figuras geométricas. La invitación es para que con estas las incluya en su formulario, o sea, en su base que está haciendo de fórmulas, y las utilice en todo lo que requiera más adelante. Ok, hay que ponerse las pilas. Hoy no le vamos a decir a usted, esta es la fórmula que va a usar o aplique esta técnica. No, usted va a tratar de modelar matemáticamente el problema y calcular lo que se le solicita. Por ello, entonces, veamos un primer ejemplo. Y quizás aquí me gustaría que se fijara muy bien, porque esta es la base de cómo va a resolver usted los problemas de aplicaciones de la derivada, en este caso, de las razones de cambio relacionadas. Razones de cambio relacionadas. Ok, hay variables que se relacionan una con otra, y si le dicen una razón, es una división. Y si le dicen que es cambio, entonces esa división significa una derivada. Así es el resumen. Ok, aquí le dice, una persona de 1.80 metros de altura se aleja de un poste de alumbrado de 6 metros de altura con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Ya lo dije al principio, cuando se menciona velocidad, significa que es un cambio de distancia respecto al tiempo. Eso lo puede deducir usted en las unidades de medida.
aquí le dice que la persona mide 1.80 metros, esa es la altura de la persona, esa es una unidad de medida de longitud. Cuando le dicen con una velocidad de 1 metro sobre segundo, significa que está midiendo distancia sobre tiempo. Entonces está midiendo velocidad. La pregunta es, ¿con qué rapidez crece la sombra de la persona? Fíjese usted en el problema. ¿Qué me pide? ¿Con qué rapidez crece la sombra de la persona? No le da ninguna otra información, no le da ningún otro dato. Así van a ser los problemas de aquí en adelante. No le dicen use esta fórmula o aplique este tipo de derivada o haga esto o haga aquello. A usted le van a dar el problema así. Y usted lo que va a tener que hacer es modelarlo matemáticamente, es decir, generar una ecuación o una expresión que le sirva para representar la situación en mención. Entonces, leerlo varias veces, hacer una imagen o una figura ilustrativa es de mucha utilidad. Por ejemplo, aquí usted tiene mucha información. Una persona de 1,80 metros de altura, ya tiene cuánto mide la persona. Dice que se aleja de un poste. Hay un poste que tiene una lámpara y la altura es de 6 metros. Y la persona se aleja a una velocidad de 1 metro por segundo. O sea, hay información que le va a servir a usted para calcular lo que le pide. Entonces, más o menos, véalo así. Véalo así. Así obsérvese cómo cambiaría la sombra de una persona, asumiendo que aquí, donde estoy poniendo ahorita el puntero, ahí está la lámpara. La lámpara alumbra y se supone que esto que está en color verde es la persona. Ahí está la persona. La persona se aleja del poste. Entonces, el poste es esta línea que tengo acá. No necesita usted hacer el dibujito de un poste o del tamaño de la persona, dibujarla completamente. Basta con que lo represente así. Entonces ahí en forma dinámica usted puede ver, lo voy a acercar acá para que vea cómo queda así. Ahí puede ver usted que tiene el poste y tiene la persona aquí en color verde. Lo que está en color rojo, esa será la sombra de la persona. Esa será la sombra de la persona. Ok, entonces usted puede ver que a medida que se aleja la persona del poste, a medida que se aleja, el tamaño de la sombra va cambiando. Entonces nosotros podemos decir, puedo decir yo que X es la distancia que separa al hombre del poste. X será la distancia que separa al hombre del poste. Pero como aquí dice aquí arriba, que el hombre se aleja del poste, entonces se mueve en este caso, si el poste está aquí, se mueve a la derecha. Entonces véase que si la persona se aleja del poste, la distancia de separación que hay entre la persona y el poste va creciendo. Mire, la X se va haciendo más grande a medida la persona se aleja del poste. ¿Qué más? Mire, la sombra de la persona. Si la persona se ubicara perfectamente a la par del poste, no generaría una sombra únicamente sobre la misma persona. Pero a medida la persona se aleja del poste, la sombra se va haciendo más grande. Mire, el tamaño del S, que sería la sombra, el tamaño color rojo ahí, la línea roja, va haciéndose más grande a medida la persona se aleja del poste. ¿Ya? Ok, con todo eso usted tiene información muy importante. Hay datos que hay ahí. Usted ya sabe que la persona se desplaza, la sombra crece y tiene información ahí muy importante. Hay datos que nunca van a cambiar. Ahí. Por ejemplo, datos que nunca cambian, y no les doy la palabra por la cuestión de tiempo, datos que nunca cambian. Por ejemplo, yo puedo decir, lo que nunca cambia es la altura de la persona, ¿verdad? La persona siempre va a medir 1,80, se encuentre a la par del poste o se encuentre más lejos. Entonces, parte de los datos que no cambian es la altura de la persona. ¿Qué otro dato no cambia? Fíjese. Tampoco cambia la altura del poste. La altura del poste se mantiene constante. El tamaño del poste no cambia, no importa que la persona esté cerca o esté lejos del poste. Entonces la altura del poste siempre son 6 metros. Está pintado ahí en color amarillo.
Entonces aquí lo que cambian son dos cosas. Cambia la separación de la persona hacia el poste y cambia el tamaño de la sombra. Usted lo puede ver en la figura. Ok, vea, la persona se mueve a la derecha. Entonces lo que está cambiando es el valor de X. Si usted viene y deriva la X respecto al tiempo, ¿ah? Usted obtiene lo denominado como velocidad. Velocidad derivada de X, que sería la posición respecto al tiempo de T, me va a dar a mí, la primera derivada me va a dar a mí la velocidad. Ok, entonces la velocidad a la que la persona se aleja del poste me da la información. Es 1.0 metros sobre segundo. M es metro, S es segundo. Entonces dx dt es 1.0 metros sobre segundo. Entonces, toda esa es la información que tenemos a la mano. Ok, con eso usted tiene que resolver y contestar lo que ahí le dice. Ahora la cuestión es dónde comienzo, dónde lo voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer. Pues aquí ni modo, usted tiene que hacer uso de todo lo que le han enseñado desde la mate para atrás. Mate 0 hasta la mate 1 que hemos visto, que ha visto usted. Ok, lo normal es que usted, por la forma que tiene el problema, la posición que tienen los elementos, ahí se forman triángulos. Entonces, lo más seguro es que usted debe utilizar la trigonometría para poder calcular lo que le pide. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Me dice, ¿con qué rapidez o con qué velocidad crece la sombra de la persona? Entonces, si me dice rapidez o velocidad, significaría que me pide ds de t. O sea, ese es el tamaño de la sombra. Entonces, eso es lo que me pide el problema. Entonces, partiendo de eso y borrando eso que está ahí, pues hay información que yo la tengo ahí a la mano. Y ya lo sabemos, la longitud de la sombra va a depender de la distancia en que se encuentre la persona, del poste, ¿verdad? Si la distancia X cambia con el tiempo, pues también cambia la posición de S con respecto al tiempo. La razón de cambio de la longitud de la sombra con respecto al tiempo depende la velocidad con que la persona se aleje del poste. Lógico, si la persona va despacito, el tamaño de la sombra va creciendo, pero de forma despacita. Si la persona va caminando muy rápido, entonces la velocidad de la sombra va a crecer también con esa misma rapidez. Entonces, con toda esa información, lo que viene aquí, pues es poner a todos, sacar conclusiones de dónde puedo yo venir y obtener información para poder resolver el problema. Ok. Entonces, borrando aquí lo que está. Esto es lo que tenemos, ya dejando el triángulo sin moverse. Esta es la información que tenemos. Ahora, de aquí tenemos información ya clara. Por ejemplo, tenemos la altura de la persona que mide 1.8 metros. Debe tomar en cuenta que todas las unidades de medida deben de estar con las mismas unidades. Es decir, si esto lo mido en metros, pues la altura del poste también la voy a medir en metros. Si la velocidad es metros por segundo, a la que se aleja la persona, la velocidad con que voy a calcular la sombra va a ser también metros sobre segundo. Entonces, información vital, ya tengo ahí la altura de la persona, el tamaño de esta línea verde vale 1.8. ¿Qué más? Tengo también la altura del poste. La altura del poste me dice que el poste mide 6 metros. Entonces ya tengo yo esa información que el poste mide 6 metros. Ahora bien, tengo un triángulo. Usted observa, tengo un triángulo. Y tengo este otro lado que estaría en la parte de aquí abajo, toda ese que está ahí, todo ese cateto, sería la suma de las distancias X y la distancia S. Distancia S y distancia X, ¿ya? Así para que lo vea más clarito. Así, mire. Esto vale 6, esto vale 1.8, esto vale X más S. Ahora bien, en matemática, en trigonometría, en alguna ocasión
en alguna ocasión le dijeron a usted, le hablaron a usted sobre triángulos semejantes. Cuando le dicen a usted triángulos semejantes, se refiere a que, permítame, se refiere a que, sí, perdón, no sé quién ha encendido micrófono ahí, que está interfiriendo. Vamos a chequear aquí. Bueno, cuando usted le dice que estamos con triángulos semejantes, significa de que un triángulo tiene características similares al otro. Un triángulo tiene características similares a otro. Y esas características similares hacen que se apliquen las mismas fórmulas para uno como para el otro. ¿Ya? A eso se refiere. O sea, un triángulo tiene características similares con otro. Entonces, esos son los triángulos semejantes. Quiere decir que las mismas características que tiene uno, o razones trigonométricas más bien, o fórmulas, las puede aplicar usted para uno o para el otro. Ok. ¿A qué me refiero? Si usted observa, aquí hay dos triángulos. Mire, dos triángulos. Este triángulo que tiene ahí es un triángulo chiquitito. Y tengo externamente, tengo este otro triángulo que he colocado en línea punteada. ¿Ya? O sea, cuando me den a mí un problema de este tipo, yo tengo que usar todo lo que aprendí de las mates anteriores. Es más, uno pone en práctica lo que ha aprendido en la vida, en estos problemas. Ok, yo tengo aquí dos triángulos semejantes y se los voy a acercar aquí. Pues, mire, ahí tiene usted dos triángulos semejantes. Tengo un triángulo aquí pequeñito, el color azul, y tengo el otro que es el triángulo punteado. ¿Cuándo voy a saber yo que dos triángulos son semejantes? Ok. Dos triángulos son semejantes cuando ambos triángulos tienen los mismos ángulos. Observe, mire, para este triángulo chiquitito que tengo ahí en color azul sombreado, en este triángulo chiquitito, ahí, ese ángulo es el mismo para el triángulo azul como para el triángulo punteado. O sea, obsérvese bien, vea bien. Ese triángulo azulito chiquitito tiene el mismo ángulo para el triángulo azul como para el triángulo punteado. Entonces, si tiene el mismo ángulo, significa que sirve para ambos triángulos. De igual manera, enfrente, aquí, tienen el mismo ángulo. Ese mismo ángulo es el mismo ángulo que tiene aquí. Son 90 grados. Entonces, lógicamente, el otro ángulo que estoy marcando aquí para este triángulo chiquitito es el mismo ángulo que tengo yo aquí. Por esa razón son triángulos semejantes. Son triángulos semejantes. Entonces, quiere decir que si usted le calcula, por ejemplo, la tangente al triángulo chiquitito, a este ángulo que estoy mostrando aquí, esa tangente le debería dar el mismo resultado que si la calculara para el triángulo grande. Eso se lo enseñaron a usted en alguna época anterior a esta clase. Entonces, ¿cuándo dos triángulos van a ser semejantes? Cuando ambos triángulos tengan los mismos ángulos. ¿Ya? Entonces, partiendo de ahí, usted puede sacar alguna ecuación que le pueda servir para resolver su problema. ¿Qué es lo que necesita encontrar? ¿Con qué rapidez crece la sombra? Si le digo rapidez, sería derivar la S respecto del tiempo. A eso se refiere. Ok, entonces, ya le dije yo, si este ángulo es el mismo para ambos triángulos, yo le puedo sacar la tangente. Y la tangente de un ángulo sería el lado opuesto entre la adyacente. Esa sería la tangente. Entonces yo lo puedo decir así. La relación entre X y S significa que le calculo la tangente al triángulo pequeño y le calculo la tangente al triángulo grande. Ok. Mire, ya se me olvidó cómo es la tangente. La tangente de un ángulo en un triángulo es igual, voy a ponerle tangente de teta en este caso, así. Tangente de teta sería el lado opuesto, sería LO, dividido entre el lado adyacente.
Así, así. Lado opuesto y lado adyacente. ¿Cuál es el lado opuesto? Si este es el ángulo, el lado opuesto es el que está enfrente. Este verde y este otro verde. ¿Cuál es el lado adyacente? El lado que está aquí abajo. Tiene dos, mire. Este de aquí arriba y este de aquí abajo. Pero el lado adyacente es el más pequeño de esos dos. Entonces, el adyacente de este triángulo azul es este rojo. El adyacente del triángulo punteado sería la suma del X y el S. Entonces yo puedo decir, le calculo la tangente a este ángulo. Ese es teta. Si lo hago para el triángulo pequeño, sería lado opuesto entre lado adyacente. Sería 1.8 entre S. Si se la calculo al triángulo grande, sería lado opuesto, sería 6. Y el lado adyacente sería X más S. Ok, entonces yo lo puedo decir así. Así, ¿verdad? Así como está ahí. Mire. 1.8 entre S. 1.8 entre S. Y 6, que sería lo opuesto, dividido entre X más S. Le pongo ahí S sub T y X sub T porque para recordarles que depende del tiempo. Es decir, si el tiempo avanza, el valor de S y el valor de X cambia. Ok, aquí se me había adelantado. Si nosotros despejamos, ok, voy a despejar. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces así, ¿verdad? Este está dividiendo, pasa para allá a multiplicar. Y este está dividiendo, pasa a multiplicar. Por ahí me queda 1.8 por S más X es igual a 6 por S. Ok, aquí lo puede acomodar, ¿no? Lo puede trabajar los términos semejantes. Voy a borrar aquí las letras que puse aquí para explicarle. Vaya, ya lo tengo desarrollado, ¿ya? 1.8 por S es 1.8S, 1.8 por X, 1.8X, y al otro lado tiene 6 por S, 6S. Ok, muy bien, ¿verdad? Entonces, despejando, ¿no? Pasa para un lado las que tienen S y pasa para el otro lado las que solo tienen X. Este está sumando, pasa al otro lado a restar. Este lo dejo ahí, me queda así. Vaya. Y a 6 le quito 1.8, me va a quedar 4.2. Mire, recuerde, ahí solo le he puesto S de T y X de T para que recuerde usted que ambos dependen del tiempo. Nada más, si usted se los quiere, se la pone, si no quiere, no se la ponga. Pero para recordarle que dependen del tiempo. Ok, entonces de aquí yo puedo sacar mis datos. No puedo despejar la S, sí, la puedo despejar. Mire, está multiplicando 4.2, pasa a dividir. 1.8 entre 4.2 me da aproximadamente 0.42857 X. ¿Ya? Recuerde, la T nada más para recordarle que depende del tiempo. Vaya, mire, ya tengo yo una fórmula. ¿De dónde saqué esa fórmula o esa expresión? La saqué de la semejanza de los triángulos, con la información que me ha dado el problema. ¿Qué es lo que le pide el problema? ¿Con qué rapidez crece la sombra? O sea, derivada de S respecto al tiempo. Mire, ya tengo yo la fórmula o la expresión de S. Ok, con eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer es derivar S respecto al tiempo y ya tengo yo la rapidez con la que crece la sombra de la persona. Entonces, derivando implícitamente, ¿por qué implícitamente? Porque dice que debo hacerlo respecto al tiempo y ahí no hay ninguna T. Entonces, lo voy a derivar respecto al tiempo. T es la variable. Entonces cada vez que derive alguna de estas letras, le debo de agregar el apellido, ¿verdad? Le debo de agregar el apellido. Recuérdense cómo se deriva implícitamente. Ok, entonces derivo, ¿no? Derivo. Derivada de S es 1 por S', derivada de S, ¿verdad? Derivada de esto sería, así, ¿verdad? Perdón. Ok, perdón. 1 por S' igual a 0.42857 por 1, que sería el exponente de X por X'.
cada vez que usted deriva una letra, y no es la T, en este caso es la variable, le debe de agregar el apellido. Eso ya lo aprendimos a hacer cuando derivamos implícitamente. Entonces usted le agrega S' y le agrega X'. ¿Qué es S'? La derivada de S respecto al tiempo. ¿Qué es X'? La derivada de X respecto al tiempo. Ok, entonces de aquí lo que resta es acomodarlo, ¿verdad? Ok, lo acomodo. 1 por S es S', esto por esto es esto. Ok, mire, entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Ya tenemos el valor, ¿no? Me dice a mí que la velocidad que se mueve la persona, que sería de X de T, es 1. ¿Ah? 1. Entonces sustituyo acá. Solo sustituyo ahí la expresión. Sustituyo en 1, eso por 1 me va a dar eso. Y entonces ahí tengo ya la respuesta. Mire, la razón de cambio de S con respecto a T, esto que me pide, es 0.42857 cuando la X' vale 1, cuando la velocidad de la persona valga 1. Y así resuelve usted los problemas. Está complicado, me va a decir. Pues sí, pues este era el primero. Este era el primero. Ok, hoy sí les voy a dar chance que me hablen. Dígame si hay alguna pregunta o alguna duda al respecto. Hable ahora o calle para siempre. ¿Podría explicar otra vez de dónde dice derivando implícitamente? De donde dije derivando implícitamente. Ok. Solo esa parte. Tú lo que quieres es que te explique cómo derivé. ¿Verdad que sí? Ajá. Vaya, vamos a poner aquí. Permítanme. Vaya, vamos a ver. Aquí vamos a derivar de nuevo. Voy a poner la pluma. Ok. Ya se me perdió la pluma. ¿Dónde la tengo? No sé. Ya se me perdió la pluma. Aquí está. Espérenme, vamos a ponerle opciones del puntero la pluma. Ok. Aquí. Es que el lunes ni las gallinas quieren poner. Vaya, ya la encontré. Vaya. Esta es mi fórmula. ¿Ve? Esta es mi fórmula. Esta de aquí. Esa es la que voy a derivar. Esa. ¿Verdad? Ok, cuando dicen derivada implícita significa derivar esto respecto al tiempo. Aquí, ya, derivada de S es bajar el exponente, que el exponente aquí es 1. 1 no es la prima, bajo el 1. Bajo el 1. Y lo multiplico por la variable, que sería la S que está ahí. Espérenme que me perdió aquí la S. Y lo que hago a la S le resto 1 al exponente. ¿Verdad? ¿Verdad? S menos 1. ¿Eh? Así. Pero como estoy derivando respecto al tiempo y no tiene el tiempo, entonces yo le agrego la derivada de la variable que estoy trabajando, en este caso, respecto del tiempo. ¿Sí? Solo he derivado la S que está ahí a la izquierda. ¿Ve? Esta es la forma en que se deriva implícitamente. Se deriva normal y solamente se le agrega el apellido. ¿Eh? Se le agrega el apellido. ¿Ya? ¿Está claro ahí o no está claro? Ey, ¿qué Sí, pasó? ahora sí. Está Gracias. ahí, claro, está claro hasta ahí, hasta ahí está claro. Espérenme, que voy a borrarle que aquí me fue este de aquí. Esto no va. Ok. Ok, ese es para el primero. ¿Va? Ahora voy al otro lado. Lo mismo va. En vez de poner todo este número, le voy a poner la letra C para que no escribir tanto aquí que ahí no me va a caber. Todo esto es C. Todos estos números que están ahí vale C. Vaya. Derivada de X, abajo el 1, bajo el 1 que sería el exponente. Y a la X le voy a restar 1 al exponente. A 1 le resto 1. Y lo voy a multiplicar por la derivada de X, ¿no? Respecto al tiempo. Siempre lo voy a hacer. ¿Por qué le estoy multiplicando por esto? Porque estoy derivando implícitamente. O sea, implícitamente. ¿Por qué digo implícitamente? Porque la variable no es la S ni es la X. La variable es el tiempo. Lo que está cambiando es el tiempo. Es fácil, ¿verdad? A 1 le resto 1, me da 0. Y S a la 0 es 1. Por 1 me da 1, que es el que aparece ahí. Voy a poner aquí el puntero para que vean. ¿Verdad? Aquí ve. 1 menos 1 es 0. S a la 0 es 1.
por 1 es 1, que es el 1 que aparece aquí. ¿Eh? Ahí. Luego, de S de T lo escribo mejor como S'. C, que vale 0.42857, por 1, ¿eh? Por X, 1 menos 1 es 0, X a la 0 es 1 por 1, me da 1. Y derivada de X respecto al tiempo es X'. De ahí salió la derivada. Ya de ahí se acomoda algebraicamente. No sé si está claro como la chata o qué. Ingeniero, Pregúntame. quizá ahí fue que como la velocidad es la derivada de la distancia entre el tiempo, con respecto al tiempo, Esta ¿verdad? y esta y esta y esta. Ajá. Ambas son posiciones. Ajá. Ujú. Por eso es que a la hora, ya al final se sustituye el valor de xt por la derivada de xt. Aquí estamos hablando, aquí va. Sí, Sí, aquí. sí. Siento yo de que quizá Sí. ya como se resuelve algebraicamente, va y se Ajá. deriva, ya Sí. esa sustitución no se me había ocurrido, o sea, ahí quizás es la Lo que clave ya pasa, final sí, para realizar. lo que pasa es, voy a retroceder todo esto ya. Tengo que hacerlo así porque no me va a aparecer la otra. Aquí lo definimos. Aquí lo definimos. Miren, aquí lo definimos. Aquí. Esta es la parte medular, miren, el problema. Miren, aquí. Si se fijaron, y quizás como llegamos al final, nuestra memoria se nos quedó así, va, en stand-by. Este es el detalle. Miren, cuando usted defina su problema, usted define las variables. Usted agarre su papel y escriba, ¿no? Altura de la persona. Esa es 1.8. 1.8. Con el puntero. 1.8. Altura del poste, 6. Y aquí viene. Mire, aquí viene. Velocidad, 1 metro sobre segundo. 1 metro sobre segundo. ¿Qué es eso? Es la velocidad a la cual la persona se aleja de aquí para allá. Y por eso puse la flechita aquí punteada. La velocidad que se aleja. ¿Cuál es el alejamiento? La posición de la persona respecto al poste se le llama X. Entonces vea aquí en la figura. La X va creciendo a medida que la persona se aleja. Entonces a ese cambio de X respecto al tiempo, aquí, si yo divido X entre T, me va a dar una velocidad. Esa velocidad normalmente se le llama velocidad promedio o media. Pero como aquí es instantáneo, ¿no? Porque la persona está moviendo permanentemente, entonces va a ser una velocidad instantánea. Para hacer instantánea lo que hay que hacer es derivar respecto al tiempo. Este es el concepto que vimos cuando definimos la derivada hace mucho tiempo, casi un mes. Entonces aquí está la clave, miren. La variación de X respecto al tiempo, la primera derivada, esa es la velocidad con que la persona cambia, miren. O sea, ¿cuánto vale de X de T? Vale 1.0. 1.0. Por esa razón, le decía, voy a adelantar esto aquí así otra vez, ahí, rápido que está cambiando de la otra forma. Por esa razón me decía a mí Héctor, creo que me decía que no se me ocurría, por eso, porque como es el primer problema, ¿verdad? Pero aquí le estoy dando los tips. Anote datos que usted tenga. Hay datos que van a ser bien claros, entonces aquí se lo puse aquí arriba, ¿eh? Aquí se lo puse, aquí. Esto es lo que llamamos derivada de X, porque X es la distancia de separación de la persona al poste. De X de T. Eso. ¿Cuánto vale de X de T? De X de T es como que usted le diga X'. ¿Cuánto vale la X'? La X' vale 1. Por eso lo sustituimos aquí en la fórmula. Aquí, ahí. ¿Lo ve? ¿Cuánto vale X'? 1. Por eso lo reemplacé ahí. Hoy sí creo que ya les quedó un poquito más claro. Mire, la verdad que esto solo se les va a quedar si usted hace ejercicios. Si usted se mete en esto y acá. Ahora, usted me va a comprender ahora que esta unidad, la número 3, o parte tercer parcial, a mi criterio, es la más complicada de todas las mate 2. ¿Por qué, teacher? Porque mire, aquí nos dan cosas que debemos de utilizar, cosas que usted aprendió hace mucho tiempo, o quizás ni las vio, o qué sé yo.
Pero aquí para eso estamos, para recordar algunas cosas que tal vez no se olvida, no se le acuerdan o nunca las vio, no sé. Bueno, preguntas, aprovechen. Aprovechen. Ajá. Ay, vaya, compliquémonos, pues. Hay dos personas que no les he contestado todavía en el chat. No se preocupen que ya les voy a contestar. Lo que pasa es que tengo que... Alguien que va a hacer el diferido me preguntó que cuándo lo puede pagar. Páguelo cuando pueda. Solicítelo cuando pueda. Ok. ¿Qué otro tipo de cosas nos vamos a encontrar? Otro ejemplo de cálculo de razones de cambio relacionadas. Usted ya sabe cómo usar la regla de la cadena. Usted ya sabe. Y ahora de manera implícita también ya lo sabe. ¿Cómo sabe usted eso? Por ejemplo, cuando teníamos el seno de U, usted decía, derivada del seno es el coseno por la derivada de U. Ahí está aplicando la regla de la cadena. Ok, pero hay situaciones como por ejemplo la que tenemos aquí. Cuando yo tenga un cono a que te le lleno de agua, se le hace una abertura y el agua comienza a derramarse. Sí. Líquido en general, pero yo le digo agua porque es agua, ¿no? Tengo un cono, tiene una abertura, está lleno de agua y el agua comienza a derramarse. Ah, ok. ¿Qué me pueden preguntar? Ahí me pueden preguntar un montón de cosas. Un montón de cosas. Aquí se lo pone así. El volumen del cono es B mayúscula. El radio R minúscula y la altura del cono es H. Esta se relaciona con la fórmula que le di al principio de la clase. El volumen de un cono es pi tercios R cuadrado por H. Esa es la ecuación que yo le di al inicio de la clase. Ah, ok. Pero ahí hay una relación. Me podrían decir, mire, ¿con qué rapidez sale el agua? ¿Con qué rapidez sale el agua? Las respuestas que aquí tengo que dar a veces son generales. Es decir, una respuesta general es dar una expresión o una fórmula que de tal manera que si a mí me piden casos particulares, solo reemplazo los valores y ya tengo el resultado exacto a partir de esa fórmula general. Ok, ¿se puede derivar esta expresión implícitamente respecto al tiempo? Sí, donde sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ¿cómo deriva esa expresión respecto del tiempo? ¿Cómo la deriva? Ah, la deriva así bien fácil, mire, la pongo ahí. Derivada de B respecto a esto, ¿eh? A esto, mire. Pi tercios es una constante, sale de la derivada. Pero ahí tiene R cuadrado por H. Ah, es un producto. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ahí es donde usted aplica la derivada. Entonces lo hace así. Mire, lo hace así. Lo hace así. Mire. Pi tercios es una constante, ¿verdad? Entonces luego hace la derivada de un producto. El primero por la derivada del segundo, de lo indicado, todo respecto a tiempo. Más el segundo por la derivada del primero. Derivada del primero sería 2R por dr de t, que sería el apellido. ¿Por qué? Estoy derivando R, le agrega a usted R', porque está derivando respecto al tiempo. Ah, derivó la H. Derivada de H es 1 y le agrega el apellido dH de t. O sea, aquí es lo complicado, vea, que hoy está mezclando varias cosas. Tiene que saber derivar y tiene que saber las fórmulas. Ok, pero la fórmula aquí me la daba. Este es mucho más fácil que el problema anterior. Entonces deriva usted, deriva el volumen respecto al tiempo, hace la operación respectiva, ¿no? Y simplifica. Simplifica, ok, simplifica. Para esa ecuación, hasta solo estoy poniéndoselo hipotéticamente porque no le he dado yo datos para decir qué es lo que debo calcular, pero véase cómo lo resuelve. En esa ecuación usted puede ver que la razón de cambio del volumen está relacionada con la razón de cambio de H y la razón de cambio de R. Ah, o sea, el cambio del volumen de lo que tiene el cono o del cono mismo depende de la variación del radio y la variación de la altura. Por eso se le llama razones de cambio relacionadas, porque cambia una, cambia la otra. Y entonces usted debe de buscar alguna expresión que me relacione ambas. ¿Y por qué le menciono esto?
Porque trabajarlo así, si usted observa aquí esta expresión que tengo acá, aquí al final, aquí, esta, la última, ahí tiene tres variables. Tiene el volumen, tiene el radio y tiene la h, que es la altura. Entonces, hasta ahora solo hemos derivado una variable o dos, cuando lo tenemos una enfrente de la otra, cuando es explícita. Pero aquí tenemos tres. Entonces, para esos casos, usted a veces va a necesitar utilizar expresiones o fórmulas para poder sustituir una en la otra, a manera de que solamente se le quede al lado derecho una sola variable. Entonces esa es la dificultad que usted va a encontrar con este tipo de problema. Ok, otro ejemplo sencillo así de dos razones de cambio relacionadas, que a usted ya le den la fórmula. Que usted le den la fórmula y le digan, mira, dame esa ecuación, calculame cuánto vale de y de t para x igual a 1, sabiendo que de x de t vale 2 para x igual a 1. O sea, ya le dan los datos, ya le dan la fórmula. Aquí es mucho más fácil, porque no tiene que andar modelando matemáticamente. Ok, ya le dicen a usted, derive a ambos lados de la expresión, o sea, esta es la expresión que va a derivar, deriva a la izquierda, deriva a la derecha respecto al tiempo, deriva a la izquierda, deriva a la derecha, y entonces usted tiene el resultado, ¿no? Derivada de x cuadrado, 2x por dx de t. Este es el apellido, porque está derivando respecto al tiempo. Entonces, después, ¿qué viene a hacer? Todos los datos que le dan las fórmulas aquí, el problema, viene y lo va a sustituir aquí en la expresión. Ahí. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces ya viene y solo sustituye. Sustituye lo que le da. Si la x vale 1, dice aquí arriba, la de x de t, está aquí, ¿ve? Vale 2. ¿Y? Eso lo sustituye ahí y ya calcula lo que le pide. Así, 4. ¿Lo ve? Entonces, o sea, no todo es así complicado. ¿Lo ve? No todo es así complicado. El primer problema fue bien ácido, porque agarramos de la nada. El que le acabo de poner es un poco más elemental. ¿Ya? Otros. ¿Cómo va a resolver usted estos problemas? En estos ejercicios, en el que acabo de ponerle, la ecuación se la daba, le daban el ritmo, o sea, la variación respecto al tiempo, y le daban los datos. ¿Ah? Ok, que decían qué es lo que debía calcular de y de t. ¿Ya? En estos ejercicios, pues no se crea un modelo matemático tan complicado como anticipamos al principio. Ok, también están otros así como este, mire. O sea, ahorita aquí le estoy dando nada más así los tips de lo que puede encontrar. ¿Lo ve? ¿Lo ve? En un lago en calma se deja caer una piedra, pues usted ya ha tirado piedras en el agua, en el charco, lo que provoca ondas circulares, así como le muestra ahí la figurita. ¿Lo ve? Amplíe la imagen y va a ver ahí las figuritas. El radio R del círculo exterior está creciendo a una razón constante, a una velocidad de 1 pie por segundo. Cuando el radio es de 4 pies, ¿a qué razón está cambiando el área de la región del círculo? Ok. ¿Cómo lo modela usted? Hay dos variables, el radio y el área. Están relacionadas por la fórmula esta. ¿De dónde saqué esa fórmula? Como son círculos, entonces lo que tengo ahí son, ¿verdad? El área de un círculo. Entonces va a eso usted las fórmulas y dice, el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces usted debe de manejar muy bien las fórmulas, o sea, tener el formulario. ¿Lo ve? Tener el formulario. Ok, con eso, pues usted ya avanza. Ok. Dice que la razón de cambio del radio de R de t, aquí es 1 pie por segundo. 1. Y entonces a partir de la ecuación usted viene y va a calcular qué es lo que le pide. ¿A qué razón está cambiando el área de la región circular perturbada? Entonces le va a pedir dA de t. Entonces derívelo, ¿no? Derívelo. El ritmo dado es S, la derivada de A respecto a T, cuando el radio vale, dice aquí arriba, 4.
Entonces viene usted y lo que va a hacer es derivar izquierda, derecha. Deriva a la izquierda, deriva a la derecha, implícitamente. Derivada de A respecto al tiempo, 1, ¿verdad? 1 por A'. Derivada de pi r cuadrado, pi sale, solo le queda 2r por r'. ¿Sí? Así, mire. De A de t, 2 pi r de r de t. Regla de la cadena. Ok, de ahí lo que tiene que hacer es sustituir la información que le da. Mire, ¿cuánto vale el radio? Ah, el radio vale 4. 4. ¿Cuánto vale el ritmo? Vale 1. 2 pi por 8. Entonces, respuesta, ¿va? Respuesta. Cuando el radio es de 4 pies, el área está cambiando a una razón de 8 pi pies por segundo al cuadrado. Así. Así. ¿Lo ve? Ok, con todo esto que yo le he dado, para ir cerrando la clase y seguirla el día viernes, yo le doy a usted cuál es la estrategia que debemos de seguir para resolver estos problemas. Mira, siempre se me está metiendo este araña, es bien abusivo, bien abusivo. ¿Cuál es la estrategia para la solución ahí va otra vez, no me va a dejar dar la clase a ver qué anda haciendo aquí tan temprano ni tan tarde. Ok, ¿cuál es la estrategia? 1, identifique todas las cantidades dadas y por determinar. Eso es lo que hemos hecho. O sea, por eso le he puesto así los últimos problemas hacia la carrera. Identifique lo que le dan, lo que tiene y lo que hay que calcular. ¿Ya? Usted escriba los datos. Esos son datos. Por muy risible que le parezca insignificante, póngalo todos los datos. Si usted crea pertinente, haga un dibujito de qué es lo que le pide para que le ilustre. Ok. Escriba una ecuación que incluya las variables cuyas razones de cambio se encuentran en la información dada. Ignórelo, es que va ahí. Escriba una ecuación que incluya las variables cuyas razones de cambio se encuentran ahí. O sea, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que tiene? Luego utilice la regla de la cadena para derivar implícitamente, o sea, derive implícitamente recordando que normalmente la variable puede ser tiempo, pero no necesariamente va a ser tiempo. Después del paso anterior, sustituya los datos que ha conseguido en el paso 1, 2, sustituya, despeje y resuelva. Ahora, cerciórese que cuando usted hace el paso 4, usted el paso 3 lo haya terminado, es decir, que en su ecuación solamente haya una variable que es la que está reemplazando. ¿Ya? Y como yo sé que a usted le dan mucha gana por poder echarse las pupusas, le voy a dejar este ejercicio para que lo resuelva para el viernes. O sea, el viernes yo le voy a decir, fulano de tal, resuélvame ese ejercicio aquí le voy a dar, compartir la pantalla y le voy a decir, vaya, resuélvame ese ejercicio. Se lo voy a copiar y se lo voy a pegar ahí en el chat para que sienta, ¿verdad? Se lo voy a copiar y se lo voy a pegar para que lo resuelva usted. De aquí al viernes yo creo que ya lo ha terminado de hacer. Y como yo sé que eso es muy poquito para usted, es muy poquito, le voy a dar este otro problema. Si vos ve aire al interior de un globo esférico a razón de 4.5 pies cúbicos por minuto, cuando le dicen unidades al cubo, ese es volumen. Acuérdense, volumen. Si está al cuadrado, es área o sección. Entonces le voy a dejar que me resuelva este otro. Pues sí, usted ya que va a tener tiempo de aquí hasta el viernes, porque ya los parciales ya los hizo todos, pero yo si no, pues ya poquito le faltan, para que resuelva este otro, ¿ya? Ok, y como yo sé que a usted le gusta bastante, le voy a dejar este otro, miren, para que lo resuelva de aquí al viernes, para ver si realmente entendió cómo está la jugada de esto. ¿Qué tiene que hacer? Léalo y vea cómo aplicar lo que ahí le he puesto. Léalo. Y para el viernes yo lo que voy a decir, a fulano de tal, venga, enciende la cámara y díganos cómo resolvió este problema. Ahí se lo acabo de copiar ahí en el chat. Ok, ¿verdad? Para que usted tenga tiempo.
y le voy a poner este otro. Y le voy a poner esto. Y vengo bien exigente, ¿verdad? Pues sí, de eso se trata. Para que usted tenga oportunidad, ya que esta unidad es bastante ácida, ¿verdad? Ácida, así complicada. Entonces, por esa razón le estoy poniendo varias información. Yo le sugiero que aplique lo que aquí le he enseñado. Saque la información, saque los datos, escriba la expresión y a partir de ahí, pues entonces resuelva, ¿verdad? ¿Verdad? No sé, algún comentario, alguna pregunta, algo que me quiera decir. Nada. Ajá, silencio sepulcral. Está peluda esta unidad, ingeniero. Sí, por esa razón estamos así. Les he puesto varios ejercicios para que los... Mire, usted trate de hacerlos todos. No pida copia, decir, ¿cómo lo hiciste? Pasámelo. No, hágalo usted. Hágalo usted. No pida ayuda en internet. Ahí lo pueden encontrar resuelto, porque son problemas bien típicos, sacados del libro. Pero no trate de entender usted el modelamiento y cómo se llega a la respuesta. Claro, no se ponga tampoco tan melancólico, tan defraudado que no entiende nada. Esto lo va a entender a medida haga todos estos ejercicios. Ok, si no hay alguna pregunta, lo voy a dejar aquí para que vayan tranquilitos a echarse las pupusas. Yo sé que algunos no desayunan o ya van de camino para el trabajo, pues, o ya están en el trabajo o están levantando, entonces no sé. No sé. Disculpas por lo del retraso, pero esto se está haciendo bien crónico. Nos vemos entonces el día viernes. A los que me han preguntado en el chat, yo hoy les contesto. Espero terminar de calificar sus desarrollos el miércoles para que el jueves les aparezca ahí en el aula virtual los resultados de su evaluación completa. Entonces, no hay más que tratar. Llegamos hasta aquí. Nos vemos el próximo